Hemos comenzado, hermanos, a ver este principio de dolores, aunque este pasaje se refiere al tiempo de la tribulación. Esto aplica mayormente al pueblo de Israel, porque son los discípulos los que se le acercan a Cristo, preguntándole, Cristo les dice: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntan los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y todo lo que el Señor Jesucristo comienza a decir aquí aplica principalmente al tiempo de la gran tribulación. Pero eso no quiere decir que en estos tiempos no estemos comenzando a vivir este dolor, por así decirlo. El principio de dolores aplica principalmente al tiempo de la tribulación, pero aún así nosotros como iglesia neotestamentaria hemos comenzado a experimentar cambios a nivel mundial que están preparando la llegada del anticristo, como mencioné y enseñaba en la escuela dominical. Quiero enfocarme en el versículo 10, donde dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Va a acontecer que en el tiempo de la tribulación creyentes se entregarán, pero más que nada judíos, se entregarán unos a otros. Judíos se denunciarán y habrá judíos que mentirán, negarán su raíz para poder denunciar a otros. Y probablemente vaya a acontecer con algunos que se autoproclamen cristianos, pero que realmente no van a ser cristianos. Va a haber un entregadero de gente. Y en el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso, hermanos, ya estamos viéndolo hoy día. Muchísimo profeta de la prosperidad hay alrededor del mundo. Mucho hombre falso en su predicación, que lo que se dedican es a desfalcar a la gente, hablando de milagros, hablando de sanidades, pidiendo dinero, pero no teniendo una sincera devoción a las cosas del Señor. Su Dios es el dinero. Ellos anhelan riquezas, poder, y a costa de la gente han comenzado a lucrar con el dinero de la gente. Ciertamente la Biblia nos enseña de las ofrendas y los diezmos, pero muchos han tomado eso como su principal objetivo para tratar con la gente al desfalcarlos. Ya estamos viendo ese tiempo de falsos profetas. Y en el versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es ahí, hermanos, donde quiero enfocar el mensaje de esta tarde: la multiplicación de la maldad. Estamos viendo ello. Estamos enfrentando tiempos de mayor crueldad, de mayor hermetismo ante la maldad. Estamos enfrentando tiempos de crudeza. El ser humano se ha vuelto más crudo hacia la maldad. El ser humano se ha vuelto más implacable. El ser humano se ha vuelto más sanguinario incluso en cuanto a la maldad. La maldad hoy día es manifiesta de una manera más terrible. Los asesinatos, los secuestros, las decapitaciones, noticias que día a día escuchamos no eran tan comunes en años pasados. Sí había maldad, pero no tan cruda y no tan expuesta, y no, obviamente, pues no había antes medios para hacer grabaciones como hoy día, pero ya hoy día la gente toma, el morbo de la gente es andar grabando maldad. Graban peleas, graban secuestros, graban asesinatos. Mencionaba hace unas semanas, un par de meses, en Estados Unidos unas personas se dedicaron a grabar cómo estaban dos personas peleándose y estaban matando a una persona. Se dedicaron a grabar en lugar de intervenir o llamar por lo menos a la policía. La maldad, hermanos, está multiplicándose a nuestro alrededor. Y aquí el problema es que nosotros como cristianos estamos siendo envueltos y estamos siendo, ¿cómo poder decirlo? Estamos nosotros dejándonos llevar por esa maldad. Decimos: pues todo el mundo lo hace. Todas las mujeres ya se visten así, porque yo no me voy a vestir así. Todos los hombres andan diciendo tales palabrotas, porque yo no las voy a decir. Si esa persona hizo tal cosa a su esposa. Hermanos, estamos dejándonos llevar por la crudeza y la maldad que hay a nuestro alrededor.
Y nosotros hemos comenzado a seguir esos modos. Hemos comenzado a apropiarnos de esos principios con los que el hombre se está conduciendo. Y estamos haciendo parte de nuestra vida diaria la maldad y el pecado con la que el hombre se conduce. Siendo que se supone que como cristianos debemos y tenemos la obligación de dar un testimonio diferente. Y no de decir porque los demás lo hacen, yo lo hago. Porque se supone que en Cristo somos una nueva criatura. Y en Cristo hemos nacido de nuevo. No tenemos por qué seguir todavía con esas tendencias que el mundo sigue. La multiplicación de esta maldad nos ha vuelto insensibles, nos ha vuelto indiferentes, nos ha vuelto pecaminosos en gran manera, al igual que el mundo. Y hemos comenzado a tolerar el pecado, hemos comenzado a tolerar la maldad como la gente lo está tolerando. Y el pecado ha comenzado a enfriar nuestro corazón, ha comenzado a enfriar nuestra vida espiritual. No nos preocupan las cosas del Señor por causa del pecado que abunda a nuestro alrededor. Salimos de la casa y lo primero que vemos pecado en la manera de hablar de la gente, en la vestimenta, en los anuncios, en los medios de comunicación, en el internet, en la televisión, en las noticias, tanta cosa que nos está bombardeando día a día. Hemos comenzado a tolerar el pecado. El libro de Romanos, capítulo número 7, el apóstol Pablo habla acerca de cómo el pecado le dominó y cómo el pecado le hizo caer en sus garras, así como hoy día a nosotros cristianos puede hacerlo. El Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Más adelante, para aprovechar un poco más el tiempo, dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está diciendo Pablo: yo aborrezco el pecado, pero mi carne desea el pecado. Yo no quiero vivir el pecado, pero a veces soy envuelto por el pecado que me lleva a caer en ello. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice: yo no quiero, pero mi carne en tiempos de debilidad es movido por el pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está diciendo: yo no lo hago con el deseo, no tengo la voluntad en el espíritu, pero en la carne soy llevado a caer en pecado. Como dije, nosotros como cristianos estamos expuestos a tanto pecado hoy día, a tanta maldad con la cual tú y yo batallamos día con día. La Biblia menciona que la palabra pecado viene del griego hamartía, que significa errar al blanco, o sea, equivocarse, fallar. Y hermanos, quisiera que hablemos un poco acerca de las consecuencias de la maldad, las consecuencias del pecado en mi persona. No pensemos en lo que va a provocar en la gente. No pensemos en cómo va a terminar fulanito, sutanito por su vida de pecado. En cómo pudiera terminar algún familiar, algún pariente. No, pensemos en mí. ¿Qué es lo que el pecado puede generar en mi persona si yo le doy entrada y yo continúo permitiendo que el mismo se apodere de mi carne, sabiendo que he sido salvado por la fe en Cristo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque, repito, el pecado se va a seguir multiplicando. La Biblia lo dice, que por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tengamos cuidado como cristianos, hermanos,
Y no permitamos que por tanta maldad que hemos comenzado a mirar y tanta más maldad que miraremos en un futuro, tu corazón y mi corazón se enfríe. Tu amor por las cosas de Dios tenderá o se inclinará al enfriamiento. Se inclinará a la indiferencia, se inclinará al no preocuparse por las almas, a no preocuparse por una vida de integridad, una vida de moralidad, una vida de santidad, porque podrás decir, todo mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Todo mundo se comporta, es más, fulanito dice que es cristiano y lo hace. Sutanita dice que es hermana y mira la vida que está llevando, ¿por qué yo no he de hacerlo? Hermanos, llegará el momento en que tú y yo podremos pensar, pues ¿para qué eso? ¿Para qué vivir en santidad? ¿Para qué negarme? ¿Para qué apartarme? Si todos lo hacen y no se mueren. Todos lo hacen y les va bien. Hasta esos que se llaman hermanos lo hacen y disfrutan. Y llegará un momento, hermanos, en que el pecado y la maldad bombardeará de tal manera nuestra mente y nuestro corazón que comenzaremos a tolerarlo más y más. Comenzaremos a permitirlo más y más, diciendo que todo el mundo lo hace, porque yo no lo voy a hacer. Todo el mundo es así, mal hablado, mal hablada, porque yo no lo voy a hacer. Todo el mundo se acerca a mí y se conduce conmigo de una manera mundana, carnal, porque yo no lo voy a hacer. ¿Qué tiene de malo? Y hermanos, muchos de nosotros como cristianos, para justificar nuestras acciones pecaminosas, nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene de malo? Y esa respuesta podemos conocer la respuesta yendo siempre a la palabra de Dios, no a lo que dice el pastor, no a lo que dicen los hermanos, sino lo que Dios dice en su palabra acerca de qué tiene de malo. Podemos nosotros justificarnos, ¿qué tiene de malo que yo ande en esos lugares? ¿Qué tiene de malo que yo hable de esta manera? ¿Qué tiene de malo que yo me vista de esta forma? ¿Qué tiene de malo que yo sea así? ¿Qué tiene de malo? Dios conoce el corazón, Dios conoce mi vida, Él sabe que soy sincero. Pero hermanos, Dios nos invita a llevar una vida de santidad, de dar un testimonio diferente, de ir, dice la Biblia, que vamos en contra de la corriente de este mundo. Y ese debe de ser el testimonio y la imagen del cristiano, una persona que va en contra de la corriente del mundo. Y yo siempre, hermanos, cuando recuerdo ese pasaje, me acuerdo del salmón, el pez. Ustedes saben que el salmón siempre va en contra de la corriente. Y avienta en su nado, se avienta unos brincos tremendos, porque el salmón quiere llegar al inicio del río donde él nació. Y llega ahí para desovar y para morir. Y es el único pez conocido a nivel mundial que va en contra de la corriente. Un esfuerzo grande hace ese pez para llegar al principio del río. Un esfuerzo tremendo donde llega cansado de tanto esfuerzo de viajar en contra de la corriente. Llega al principio de donde nace el río, desova y después muere. Y hermanos, el cristiano, en cierta forma, Dios espera que sea como ese salmón, que va en contra de la corriente, luchando día a día, en contra de los principios, en contra de la moralidad, en contra de la poca ética que tiene este mundo. Porque Dios espera que seamos un testimonio, que seamos una diferencia. Dios, hermanos, no quiere que seamos más del montón. Él no espera que seamos uno más que se comporta, que habla. Hermanos, de esos sobran. Y hay demasiados de esos. Dios dice que debemos de ser como luminares en medio de un mundo de tinieblas. Como luminares que resplandecen en un mundo de maldad, en un mundo de tinieblas, de pecaminosidad, de indiferencia. Dios lo dice en su palabra, es lo que Él espera y lo que Él pide de ti y de mí, ser una luminaria en medio de un mundo de adversidad y de maldad, ser como un pez que va en contra de la corriente de este mundo para poder dar una diferencia, para poder mostrar que Dios es real, por lo menos en mi vida. Y no ser uno más del montón, y no ser uno más que está siendo envuelto por la maldad, que está siendo envuelto por la mentira, que está siendo envuelto por la inmoralidad, por el engaño, por la lascivia, por el adulterio, por la fornicación, por tanta maldad
que hay, por los celos, por las envidias, por las soberbias. Hermanos, de eso sobran. Y el mundo no necesita más de esas personas. El mundo necesita gente que dé un testimonio de diferencia. El mundo está esperando que alguien muestre algo diferente. Mira, por lo menos el mundo a lo mejor no estará de acuerdo, pero respetará nuestra posición de mostrar una diferencia. Y la gente puede decir, ay, qué tonto el salmón. Tal vez en un principio, cuando no lo habían estudiado, qué tonto ese pez que va siempre en contra de la corriente. Es más vulnerable para el oso que lo caza, porque el oso se pone ahí nada más en el pez y cuando brinca lo agarra. Pero esa es su naturaleza y el pez no va a cambiar porque hay algunos osos ahí o animales esperando para cazarlos. Esa es la naturaleza del pez. Y Dios espera que esa sea la naturaleza del cristiano. Que esa sea la naturaleza del creyente. De aquel que tiene una vida piadosa. Se supone que debe llevar una vida piadosa. Donde va a mostrar una diferencia. Algo distinto. No más de lo mismo. No más del montón, no más de lo que la gente está acostumbrada a ver, a escuchar o a mirar diariamente. Es ahí donde Dios está esperando que seamos una diferencia. Y si tú permites que esa maldad siga entrando en tus ojos, en tus oídos, que siga entrando a través de tus sentidos, te vas a enfriar. Y tal vez ya has empezado a enfriarte en tu corazón, si es que un día hubo un calor espiritual. Por toda la maldad que a diario miramos, por toda la maldad a la que estamos acostumbrándonos, por todo el pecado que estamos enfrentando día a día. Pero hermanos, si Dios lo mandó es porque sí se puede. Dios no está pidiendo algo imposible. Hermanos, Dios no te va a pedir algo imposible de hacer. Uno puede decir, es que es complicado, es difícil. No se puede, sí, no se puede en tus fuerzas, pero en la gracia de Dios se puede. Y si no fuese posible, entonces Dios estaría mintiéndonos en su palabra. Dios estaría poniéndonos algo imposible en su palabra y estaría de más. Tendrías que arrancar ese libro, esa hoja de la Biblia, porque no sería posible de lograr. Tendrías que decir, Señor, te equivocaste. Tú mentiste al decirme que tengo que vivir en santidad. No es posible. Y tendrías que romper esa hoja de tu Biblia y decir, te equivocaste, Señor. Pero hermanos, sabemos que Dios no se equivoca. Y Dios no te va a pedir que hagas algo que sea imposible de hacer en tus propias fuerzas. El problema es que muchos de nosotros estamos tratando de lograr vivir en santidad en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra espiritualidad y no en la gracia del Señor, como predicaba hace 8 días en la tarde. Necesitamos, hermanos, hallar gracia delante del Señor, vivir bajo la gracia del Señor para poder tener esa santidad y esa vida de diferencia que el mundo no está alcanzando a vivir. Soberbia, orgullo, arrogancia, mentira, desobediencia, rebeldía, tibieza espiritual. ¿Con qué cosa estás tú batallando? Celos, envidias, pleitos, disensiones, lujuria, inmoralidad, chismes, murmuraciones, críticas, herejías, robo, amargura, falta de perdón, mundanalidad, carnalidad, inmundicia, vicios como el alcohol, drogas. Y aún hoy día, hermanos, ya somos viciosos hacia cosas como el internet, redes sociales, avaricia, idolatría. Dice la Biblia, hermanos, que la avaricia es idolatría. Hechicerías, ocultismo, adulterio, fornicación, perversidad. ¿Qué es aquello con lo cual tú puedes estar batallando al día de hoy y ya cediste? Ya te diste por vencido. Ya dijiste, no hay de otra. Mejor voy a favor de la corriente en lugar de ir en contra de la corriente. Ya me cansé de estar lidiando. Ya me cansé de tratar de vivir en santidad. Eso no es para mí. Porque repito, no estás haciéndolo en la gracia del Señor. No estás llevando esa vida que Dios pide que tú vivas y por eso te es imposible y te es difícil de poder tener esa vida donde tú vives en santidad. El pecado, hermanos,
es aquello que está enfriando nuestro corazón. El pecado está llevándonos a vivir de una manera indiferente hacia las cosas de Dios. Dice en 1 de Juan 1, 8 y 9 acerca de la indiferencia hacia el pecado. Dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos mentir y no podemos decir, hermanos, que no tenemos pecado. No podemos decir: no, yo no batallo con nada. Yo no tengo ningún pecado que me agobie. Si tú eres sincero, eres sincera, hay algo con lo que tú batallas. Ha sido tu desde el día en que viniste a los pies de Cristo. No batallas con todas las cosas que mencioné, solo con unas cuantas. Con una es suficiente para que el diablo te tenga así, pisoteado. Con uno solo. Y hermanos, en la noche voy a estar hablando más acerca, en la predicación de la noche, acerca de las maldiciones generacionales. Hay hermanos y hay personas que vienen arrastrando pecados familiares, pecados de generaciones, porque no han hecho las cosas correctamente. De eso voy a estar hablando más en la noche. Pero la multiplicación de la maldad es por aquellos pecados que no hemos querido entregar al Señor. No podemos decir: yo no peco, yo no he cometido maldad, yo no he fallado. Porque tú sabes que hay cosas con las que tú fallas y con las que yo he fallado. Hay cosas con las que tú batallas al día de hoy, cosas con las que yo puedo batallar al día de hoy. Actitudes, pensamientos, arrogancia, soberbia, malos deseos, envidias, celos, enojo, ira descontrolada. Hay cosas con las que batallamos al día de hoy. A lo mejor delante de los hermanos te comportas, pero delante de los tuyos, los que realmente te conocen, saben cómo eres, cómo soy. Delante de tus hermanos, delante de tus padres, de tus hijos, ahí realmente ellos saben las cosas con las que batallamos, quiénes realmente somos. Y hermanos, tenemos que reconocer que hay cosas con las que batallamos, porque si tú no lo reconoces, llegará el momento en que vas a ceder y la multiplicación de la maldad te enfriará y cederás y dirás: no se pudo. Nadie puede, yo tampoco. Todos lo hacen, pues yo también lo hago. Todos viven así, yo también viviré así. Y negarás los principios de la palabra de Dios. Mira, el pecado trae muchas consecuencias y quiero mencionar algunas de ellas. Lo que el pecado provoca en tu corazón, en tu vida espiritual y en mi vida, si tú sigues tolerando, si tú sigues permitiendo, si tú sigues abriendo las puertas a ese pecado o a esos pecados con los que has batallado al día de hoy, puede provocar varias o todas estas cosas. Número 1, el pecado mata el alma. Romanos 7:11. El pecado mata el alma. Mata la vida espiritual de la persona. Libro de Romanos, capítulo número 7, verso número 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. No está hablando de una muerte física, se refiere a una muerte espiritual. Si tú, mi hermano o hermana, no entregas y no renuncias y no confiesas tu pecado, el mismo está provocando una muerte. No estoy diciendo que te vas al infierno si tú tienes a Cristo como Salvador, pero provoca que pierdas tu comunión con el Señor. Provoca que tú te vuelvas indiferente, insensible, que no te parezca, que no te importe llevar una vida agradable, una vida de santidad delante del Señor. Eso es lo que puede provocar en ti el pecado. Y es lo que está provocando en mucha gente. Está matándolo, su vida espiritual. El pecado te va a cegar espiritualmente. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 11.
El pecado te deja ciego espiritualmente. Y tú dices, ¿qué tiene de malo? Porque no alcanzas a mirar las consecuencias de tu pecado. No alcanzas a mirar lo destructivo, lo malvado, la manera como está no solo destruyendo tu vida, sino tu familia, tu matrimonio, la vida de tus hijos, la de tus padres, la vida de los seres que te rodean, tus relaciones sociales. Está destruyendo todo ello porque estás cegado espiritualmente. No alcanzas a mirar las consecuencias, la magnitud de la maldad que trae a tu vida. Primera de Juan 2:11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas se refiere al pecado, la maldad. Y no está diciendo que vas a dejar de mirar. Está hablando de espiritualmente. No vas a mirar la maldad. No vas a percibir el pecado en ciertas cosas. Dirás, repito, ¿qué tiene de malo? ¿A poco eso es malo? ¿A poco eso es pecado? No, eso es una exageración. No. Perdóneme, pero eso ya es exageración. Eso ya es religiosidad. Eso ya es una exageración. Eso ya es fanatismo. ¿Sabes por qué mucha gente habla así? Porque están cegados por el pecado. Su entendimiento ha sido entenebrecido y no alcanzan a mirar la magnitud del pecado que están provocando y están provocando a ira delante del Señor. Uno pudiera decir, ¿a poco sí de veras el mundo ha pecado tanto como para que Dios traiga este tipo de maldad y juicio? ¿Y sabes por qué pensamos así? Porque no somos capaces de mirar la maldad. No somos capaces de discernir cuánta maldad puede maquinar el hombre en su mente y en su corazón. Tan solo con nuestros pensamientos, ¿cuántas veces hemos deseado la muerte a nuestro prójimo? ¿Cuántas veces le hemos dicho, ojalá se muera, ojalá le pase un tráiler cuando salga por la calle y lo atropelle y se regrese y le vuelva a dar? Y ojalá, y cuántas veces hemos deseado el mal a las personas que nos han causado daño. Cuántas veces hemos deseado la muerte de gente cercana a nosotros que se supone amamos, se supone queremos y le hemos deseado la muerte. No me digas que eso no es una maldad que ha nacido del fondo del corazón. ¿Cuántas veces hemos visto la crudeza tal vez en videos de gente siendo asesinada, siendo decapitada, y uno dice, bueno, pues ya se está viendo a diario, ya es algo común, ya es algo que nos estamos acostumbrando? La manera en cómo hoy día la gente está vistiendo, que ya no deja nada de la imaginación. Y nosotros echamos a volar nuestra imaginación y echamos a volar nuestros pensamientos al mirar gente mal vestida, mujeres mal vestidas, ya también los hombres, donde nuestra carnalidad está siendo despertada y estamos maquinando perversidad, lujuria y maldad. Y dijimos, no, es que Dios nos hizo así. Sí, pero por eso Dios puso un orden aún en nuestra manera de vestir. Por eso Dios puso principios bíblicos sobre la vestimenta incluso, sobre nuestro atavío, para no provocar miradas, para no provocar lujuria, para no provocar lascivia en las miradas y en el pensamiento, principalmente en los varones, aunque hoy día también en mujeres. Hay principios bajo los cuales Dios nos pide que nos rijamos para poder vivir en esa santidad que Él espera. La maldad está multiplicándose, estamos siendo cegados espiritualmente, no alcanzamos a discernir o a mirar la gravedad del asunto, porque decimos, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Claramente dice que las tinieblas han cegado nuestros ojos. El pecado destruye tu reputación, destruye tu credibilidad, destruye tu aceptación dentro de la sociedad. Si, hermanos, saliera a la luz nuestro pecado oculto, ¿cuánta gente cambiaría la imagen que tiene de nosotros?
pensando es esto, es lo otro. Es perverso, es lujuria, es envidia, es mentiroso, es maldeseado, es orgullosa, es vanidosa. Tal vez, hermanos, no ha salido a la luz, pero si saliese a la luz, ¿cuánto destruiría de nuestra vida delante de la sociedad? ¿Cómo son marcados los hombres que caen en violación al entrar a una cárcel? Son tremendamente vituperados. Y tal vez no estoy hablando de algo tan grave como llegar a caer a la cárcel por algo así, pero nadie está exento de pecados que pudieran destruir nuestra vida o nuestro futuro. El pecado afecta a la gente cercana a ti. El pecado no solamente te afecta a ti, afecta a los tuyos, afecta a tu matrimonio, afecta a tus hijos, afecta a tu imagen, porque ellos pensaban que eras una persona con cierta reputación y se dan cuenta que realmente no eres esa persona que todos creían, que realmente no eres esa persona que todos imaginaban, sino que eres una persona con una doble intención, con una doble moralidad, con una doble imagen delante de la gente. Así el pecado destruye, afecta a la gente cercana a nosotros. El pecado, hermanos, nos desgasta físicamente. ¿Sabes que tantas enfermedades venéreas son resultado de pecado? Tanta enfermedad, tanta transmisión sexual es un resultado de andar con una y con otra o con otro y con otro. La transmisión como sífilis, gonorrea, sida y tanta enfermedad de transmisión sexual es un resultado de pecado. De la prostitución que ha traído tanto deleite a la carne pero tanta muerte. Y de la misma manera, otro tipo de pecados. Hermanos, la gente se enferma por el pecado. La gente se vuelve amargada por una enfermedad. La gente se debilita físicamente porque el pecado te desgasta. Andar llevando una vida de disolución, andar provocando, andar en tantos malas compañías te desgasta. El alcohol te mata, la droga te mata, el tabaco te mata. Todo ese tipo de vicios está destruyendo el cuerpo, está destruyendo el interior de la persona, porque el pecado destruye físicamente, te degrada, te trae enfermedades, te hace sentir sucio, lleno de maldad, lleno de iniquidad. Mira el Salmo 31. Salmo 31, verso 10. Dice la palabra de Dios: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Dice, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Hay pecados que destruyen el cuerpo. Hay pecados que debilitan el cuerpo, que enferman el cuerpo. Dice, mis huesos se han consumido por causa de la maldad, por causa de la iniquidad, por causa del pecado, por causa de andarle dando vuelo el hilacha por tantos años. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado desgasta físicamente, el pecado te roba las fuerzas, el vigor, la salud, la fortaleza. Mientras uno está joven, vive, hace y deshace, pero tú sabes que la vida te cobra factura. Y entre más dado al pecado, mayor será la consecuencia. Mira el Salmo 32, en el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Aquí está hablando de alguien que no quiere confesar su pecado.
Alguien que se rehusó a entregarle al Señor su pecado. Quiso seguir abrazando su pecado. Quiso seguir viviendo con ese pecado oculto. Quiso seguir viviendo esa doble moralidad. Tal vez alabar a Dios y por otro lado vivir en pecado. Aunque nadie se daba cuenta, aunque nadie sabía, aunque nadie veía, ahí estaba abrazando el pecado. Y dice David, mientras callé, envejecieron mis huesos. No hubo paz, no hubo tranquilidad, no hubo crecimiento espiritual para aquella persona que se declara cristiana, temerosa de Dios, pero sigue abrazando su pecado, sigue abrazando su maldad, sigue abrazando su inmoralidad, sigue abrazando esa doblez de pecado. El pecado, hermano, nos lleva a sentirnos sucios, nos lleva a sentirnos indispuestos, nos lleva a sentirnos inseguros, nos lleva a sentirnos culpables, que nos hemos alejado de Dios, que Dios ya no escucha nuestras oraciones, que Dios ya no atiende a nuestra necesidad, que Dios ha vuelto la espalda para no escuchar más a mi oración. Así se siente una persona en pecado. Destruye tu comunión con Dios. Lo acabamos de ver. Mira versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Y qué dice después? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Pero por qué lo perdonó? Porque lo entregó, lo confesó, lo declaró. Pero decía antes, mientras callaba no había felicidad. Mientras callaba no había gratitud. No había un avance en mi vida espiritual. No había crecimiento. No había bendición. Había tristeza. Había dolor. Había indiferencia. No había gozo. Y es triste, hermanos, pero muchos cristianos no viven con gozo. No hay gozo en sus vidas. Porque no quieren entregar su pecado. No hay gozo en su andar, porque no quieren declarar su maldad y pedir perdón y reconocer que se equivocaron, que fallaron, y no quieren apartarse de ese su pecado. No quieren hacerse a un lado de esa vida de envidia, de chisme, de mentira, de inmoralidad, de herejía, de rebeldía, de enojo, de celos, de pleitos. Gente nada más quiere ponerse los guantes para andar peleando a cada rato. Disensión, de críticas, de divisiones, de vicios, de avaricia. Gente que ama las riquezas, que ama el dinero, que idolatra otras cosas. Recuerda que la idolatría no nada más es adorar ídolos o imágenes, es cualquier cosa que en tu corazón está antes que Dios. Como las riquezas, los deportes que pueden estar antes que Dios en tu corazón, el materialismo, la vanidad, incluso gente se ama más a sí misma que a Dios mismo. El pecado destruye tu comunión con Dios. El pecado te roba toda esperanza y gozo en tu corazón. Salmo 51, 12. Ese gozo, esa esperanza, esa tranquilidad, esa vida que un día hubo por causa del pecado, ya no más seguirá. El pecado, repito, roba el gozo de tu corazón. Salmo 51, versículo 12. Desde el 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si empiezas a leer el Salmo 51 desde el principio, es David declarando su pecado. David declarando su adulterio. Dice al principio en alguna de sus Biblias, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Cuando viene Natán y lo confronta por su pecado, David escribió este salmo.
Y comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y después dice, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7, purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Y el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mira, David estaba arrepentido de su pecado. Declaró su maldad, reconoció su pecado y rogó por la misericordia de Dios. Y dentro de ese ruego, David le decía a Dios: regrésame el gozo de mi salvación. Regrésame esa vida que un día tuve, de paz, de armonía, de tranquilidad, de confianza, de bendición. Vuélveme el gozo de mi salvación. Y tristemente hay cristianos que no tienen ese gozo porque siguen ocultando su pecado, siguen ocultando su maldad, siguen sin querer entregar y declarar su maldad delante del Señor, porque la multiplicación de la maldad está enfriando su corazón. El pecado roba esa esperanza, ese gozo. El pecado te amarga. Mira Hebreos capítulo 12, versículo 15. El pecado amarga el corazón del creyente. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El pecado amarga y vuelve indiferente a la persona. Le vuelve con cara de enojón, de enojona. Le vuelve con una actitud de indiferencia, como un odio hacia la gente, hacia las personas, hacia la vida en general. ¿Ha visto personas amargadas? No sonríen. Y si sonríen, nada más de dientes para afuera, porque no pueden sonreír con el corazón. No pueden gozar de la vida. No pueden expresarse positivamente de la vida o de las personas por la amargura que hay en su corazón, porque no han querido perdonar, no han querido entregar el pecado, no han querido reconocer la maldad con la que están siendo envueltos. El pecado te amarga, te vuelve indiferente, te vuelve odioso, rencilloso, te vuelve con un deseo de hacer maldad a otros o de andar criticando a los demás. Una persona amargada tiende siempre a hablar mal de los demás para no sentirse tan mal, para no sentirse tan pecador, tan pecadora. Expone el pecado de los demás, porque la amargura le lleva a querer justificarse diciendo: no soy el único malo, la única mala, todos los demás también están mal. Porque la amargura le lleva a eso. El pecado entristece. Ezequiel 32:9. Entristece el alma, entristece el corazón, entristece la vida de la persona. Ezequiel capítulo 32, versículo 9. Dice: y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Dice el profeta Ezequiel que a causa del pecado del pueblo de Israel, llevaría cautivo a la nación de Israel. Y dice: y entristeceré el corazón de muchos pueblos. Hermanos, el pecado no puede traer alegría al corazón. El pecado no puede traer gozo, paz, armonía. El pecado trae tristeza, destrucción, indiferencia, amargura, dureza de corazón. Y eso es lo otro que cae y que provoca el pecado: endurecimiento e indiferencia. Hebreos capítulo 3, versículo 12. La persona dice: yo estoy bien, yo no estoy mal, yo no me equivoqué, eres tú el que se equivocó, es la sociedad la que se equivocó, son mis padres los que se equivocaron, es mi
mi esposo, mi esposa el quien se equivocó, mis hijos, pero yo no estoy mal. Porque el pecado te endurece, el pecado te vuelve indiferente. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros. Entre tanto, que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, exhortémonos, como lo estoy haciendo y lo estamos haciendo. Animémonos, veamos y reconozcamos la realidad, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos puede volver duros, indiferentes, arrogantes, soberbios, altivos, indiferentes, insensibles, sin preocupación, sin un deseo, sin importarnos la situación que suceda a nuestro alrededor. Eso es lo que provoca el pecado y la maldad en el corazón del hombre. Dureza de corazón. Dice la Biblia que no queremos doblar la cerviz. Se refiere a esta parte del cuello, que no queremos agachar la cabeza en reverencia al Dios de los cielos, sino que estamos así como dicen, con el cuello levantado. No queremos reconocer, yo estoy bien, tú estás mal, tú humíllate. No podemos y no queremos humillarnos por la dureza del pecado. Y dice al final del versículo 13, por el engaño del pecado. Y eso es lo otro que provoca el pecado, te engaña, te hace pensar, te hace creer, te hace sentir que tú estás bien, que tú no te equivocaste. Miren 2 Corintios 11, que tú estás en lo cierto, que tú estás tomando buenas decisiones, que quienes se equivocaron son todos los demás. Quien se equivocó es el pastor, quien se equivocó son los hermanos, quien se equivocó fue tu esposo, tu esposa, tus hijos, quien se equivocó fue la sociedad, incluso a quien podamos ponernos enfrente. Hasta el perro se equivocó, pero tú no. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y hermanos, hay ocasiones que uno tiene un deseo sincero de acercarse a las cosas de Dios, pero si no tiene un discernimiento del bien y del mal, el pecado le va a engañar. El pecado le va a hacer creer que está bien, cuando en realidad, siendo engañado, está mal. El pecado le va a hacer creer que no se equivocó, que no es tan malo lo malo, que es pura exageración, pura religiosidad, puro fanatismo, que es pura equivocación, porque el pecado engaña los sentidos. ¿A cuáles sentidos? Los ojos, los oídos, el olfato, el tacto. Hermanos, el pecado entra a través de los sentidos, a través de lo que vemos, a través de lo que oímos principalmente. El pecado se expresa a través de lo que hablamos. El pecado también llega a palparse al tocar cosas incorrectas, al andar en relaciones ilícitas, al agarrar las cosas viciosas. El pecado entra por medio de los sentidos. Y dice la Biblia que cuando Eva miró el fruto, era codiciable. Era un fruto grande. Es a lo mejor, imagínate esa fruta que tanto te gusta, a lo mejor que le está escurriendo el agua de lo fresca y apetecible. Dice la Biblia que el fruto del árbol era apetecible, era grande, era jugoso. Y dice la Biblia que Eva lo tomó porque era codiciable a los ojos.
Porque el pecado engaña nuestros ojos, engaña nuestros sentidos, nos vuelve extraviados de la verdad. Y dice Pablo, temo que así como la serpiente engañó a Eva, así ustedes sean engañados. Oh hermanos, el pecado nos ha engañado tantas veces y nos ha desviado del plan perfecto del Señor. Nos ha desviado de la manera correcta que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la Biblia en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El pecado te ha desviado de ese plan perfecto que Dios tiene para tu vida. El pecado te ha hecho creer que Dios se equivocó y que tú estás reconsiderando el camino y que ese camino que tú has elegido es el bueno, porque ese camino está lleno de deleites de tu pecado, está lleno de deleites hacia tu carne, está lleno de cosas apetecibles, codiciables, deleitosas a tu carne. El pecado, hermanos, trae vergüenza. Cuando sale a la luz el pecado, somos avergonzados. Cuando caemos en nuestro error de nuestro pecado, nos avergonzamos delante de la presencia del Señor. Salmo 44:15. Salmo 44:15. Dice la Biblia: cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Aquí el salmista está reconociendo que su pecado le avergüenza. Su pecado le destruye en su interior, le confunde. Dice, por la voz del que me vitupera y deshonra. Eso es, hermanos, lo que provoca el pecado. Proverbios 6:33. Proverbios 6:33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Está hablando del adúltero. Una persona que es sorprendida en adulterio, dice el versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Eso es lo que provoca el pecado. Pecados como el adulterio, vergüenza, como una marca que nunca será borrada. Dios en su gracia perdona, pero dice como que queda marcada esa vida por su afrenta, por su pecado. Hay pecados, hermanos, que dejan marcada la vida para siempre, y uno de esos es el adulterio. El odio, matas a tu hermano; la amargura, contaminas a los que te rodean; el orgullo, humillas a otros. Hay pecados que Dios puede perdonar como cualquier otro pecado, pero hay otros que dejan marcas en la vida. Pero eso no es lo peor de todo, hermanos. Lo peor de todo es que el pecado blasfema el nombre de Dios, pisotea el nombre de Dios por mi culpa, por mi causa, por mi desobediencia. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Estamos por terminar. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Quién es vosotros? El pueblo cristiano. Pues no, que es hermano, mira lo que anda haciendo. No, que es hermanita, mira dónde se anda juntando, mira con quién se está metiendo. No, que va a la iglesia bautista, mira cómo se expresa, cómo se viste. Mira lo que dice. Mira en qué lugares se anda metiendo, mira qué tipo de amistades está frecuentando. Míralo nada más. Y dice
la Biblia que por tu culpa y mi culpa el nombre de Dios es pisoteado y blasfemado por nuestro mal testimonio. Porque no estamos dando un testimonio correcto delante de la gente. Y por eso la gente no quiere saber nada de nuestro Dios. Porque nosotros no hemos sido un buen testimonio delante de ellos. Y mira, delante de ti te sonríen, pero a tus espaldas se burlan de ti. Se burlan de tu Dios, se burlan de tu religión. Porque saben que no estás viviendo al 100% tu fe en Cristo. Y porque saben que solamente es un juego para algunos el cristianismo. Y por eso dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mira, lee el contexto, dice: tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no se ha de adulterar, versículo 22, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Está diciendo, tú dices que sabes, que vives, que vienes, que conoces, pero no lo vives. No lo crees. No lo sigues. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa del pecado y de la maldad de los autollamados cristianos. ¿Y sabe lo triste de esto? La gente deja de creer y deja de venir a Cristo por ese testimonio malo que hemos dado. La multiplicación de la maldad está provocando que el amor de muchos se enfríe. Y lo va a seguir haciendo, tristemente. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios todavía puede sobreabundar por encima de tanto pecado. La gracia de Dios todavía puede sobresalir por encima de tanta maldad e iniquidad que hay a nuestro alrededor. No es ese el último resultado y no es ese el resultado final. Dios todavía puede en su gracia sobreabundar en medio de maldad y de pecado por medio de su Espíritu Santo a través de ti y a través de mí. No permitamos que el pecado siga blasfemando el nombre de Dios. El pecado no tiene tratos con nadie. El pecado cobra factura demasiado costosa. El pecado ha engañado y seguirá engañando a millones de personas. El pecado nos hace creer que las cosas malas no son tan malas. El pecado nos hace creer que todo es una exageración. No porque el mundo lo practique es bueno. Y no porque nadie lo practique es malo. Tú sabes que el mundo va a favor de un lado de la corriente y el cristiano debe de ir en contra de esa corriente. El pecado, hermanos, es como la tarjeta de crédito. Disfruta hoy, paga mañana. El pecado cobra factura. El pecado no te va a dejar que disfrutes sin haber pedido a cambio el costo del mismo. Reconozcamos, hermano, nuestro pecado, confesemos el pecado, apartémonos de pecado, busca el rostro de Dios, busca su misericordia. Terminamos con Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, primera carta de Pedro. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dice, ya basta. Basta ya el tiempo pasado, ya agradaste, ya viviste, ya disfrutaste en la carne y ya te cobró factura. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, pero ya basta.
Ya que te basta el tiempo pasado de haber llevado esa vida de disolución, a esto les parece cosa extraña. Es cuando tú decides ir en contra de la corriente. Es cuando te empiezan a decir: ¿y ahora qué te pasó? Ya no quieres, ya no toleras, ya no aceptas. Que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y aquí está lo triste: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin se acerca, hermano. Y es tiempo de comenzar a vivir en el espíritu. Es tiempo de decir: ya basta. Ya basta de haber vivido tanto tiempo en maldad, en pecado, en carnalidad, en mundanalidad. Ya basta de seguir viviendo conforme el mundo de los gentiles, andando en tanta maldad, lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, idolatría. Y sí, a la gente le va a parecer raro, pero dice la Biblia: el fin está cerca y tú necesitas velar. Y tú necesitas estar a cuentas con el Señor. Y tú necesitas reconocer que la maldad se ha multiplicado en tu vida por causa de toda la maldad, que el amor, se ha enfriado por causa de tanta maldad que hay alrededor. Basta de vivir bajo la influencia del pecado, porque esto seguirá. Pero la esperanza es que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Depende de la gracia del Señor, como decía hace 8 días. Vive bajo la gracia del Señor. Depende de la gracia del Señor. Y que Él nos dé fortaleza, ánimo, entereza para poder vivir cada día más y más cercanos a su presencia. Mientras el mundo sigue alejándose más y más del Señor, habrá algunos que en su gracia podrán vivir más y más cerca de su presencia y dar testimonio de diferencia delante de este mundo de maldad, de iniquidad, de robo, de asesinato y de tanta destrucción que hoy día sigue y seguirá. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Te pregunto: ¿cómo está tu amor a Cristo? ¿Cómo está tu amor hacia las cosas de Dios? ¿Es nada más de dientes para afuera? ¿Es una religiosidad? ¿O es un verdadero amor que nace de tu corazón, que te impulsa a vivir de una manera correcta delante del Señor? No seamos cristianos nada más de dientes para afuera. Seamos cristianos de verdad, desde el fondo del corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque constantemente nos das de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Bendito seas, alabado seas por siempre y para siempre. Sé tú con nosotros, mi Dios, no solo en este día, en esta tarde, sino en esos tiempos de prueba, de adversidad, en esos tiempos de necesidad. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Santo Espíritu. Perdónanos, Padre bendito. Perdónanos porque hemos dejado que la maldad se multiplique en nuestra mente, en nuestro corazón. Que la maldad se multiplique en nuestro interior. Batallamos y hemos tolerado y hemos permitido y hemos arropado pecado, maldad, cual tú aborreces y tú desechas. Alabamos y bendecimos tu nombre y rogamos de tu presencia a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras generaciones. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, pedimos de tu gracia, de tu presencia, de tu dirección y tu bendición. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada.
Habrá alguien en esta tarde que dirá: pastor, yo no tengo la seguridad de mi salvación. Yo no tengo la certeza de que al morir mi alma irá a la gloria. No tengo esa seguridad, no tengo esa certeza. Yo quisiera que con la Biblia me mostrasen cómo puedo ir al cielo al morir. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Tal vez alguien en casa, a través de la grabación, escuchando. ¿Por qué no le pides a Cristo que perdone tu pecado? ¿Por qué no le pides a Cristo que perdone tu maldad? ¿Por qué no le pides a Cristo que tome ese pecado y limpie tu corazón? Recíbelo el día de hoy. Pídele que te salve, pídele que te perdone, pídele que te limpie. Y hermano, hermana, ya basta. Ya basta de haber disfrutado tanto de la vida de pecado en el pasado. Es tiempo, hermanos, de dar un testimonio diferente de nuestra fe. Es tiempo de mostrar que todavía hay gente piadosa y temerosa de Dios en un mundo lleno de maldad. Es tiempo de comenzar a cambiar nuestra manera de pensar, donde toleramos todo lo que el mundo hace y dice y queremos imitar lo que el mundo hace. Es tiempo de comenzar a cambiar nuestra manera en que nos conducimos, la manera en que te puedes vestir provocativamente, mostrando el cuerpo, provocando lujuria, provocando lascivias, provocando malas palabras, hermana, hermano. Es tiempo de que hagamos a un lado los vicios, todo aquello que te tenía dominado, pero que ahora en Cristo ha sido libertado de ello. Es tiempo de que dejemos a un lado esa vida doble, esa vida oculta, esa vida donde nadie nos ve, pero Dios nos ve. Es tiempo, hermana, que hagas a un lado tus envidias, tus críticas, tus murmuraciones, tus desaprobaciones, tus señalamientos, tus cuestionamientos. Es tiempo de que comencemos a vivir conforme a la bendita voluntad del Señor. Basta ya el tiempo pasado. Por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no sea tu amor, que no sea mi amor el que se enfríe. Puestos de pie, con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada, vamos a escuchar el piano, si Dios habló tu vida. Porque gracias, Señor, te damos por tu palabra, pero sobre todo por tu Espíritu Santo, que es quien nos muestra nuestro error. Oh Dios, yo invoco la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, llenándonos, mostrándonos, Señor, nuestro error, nuestra maldad. No sea yo, sino seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, trayéndonos a convicción de pecado, trayéndonos a convicción de maldad, reconociendo, oh Dios, nuestras fallas, reconociendo nuestras faltas, entregándote aquello y decidiendo a partir del día de hoy llevar una vida íntegra, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de testimonio diferente, sobre todo a aquellos que no te conocen y no saben lo que es ser un verdadero cristiano. Ayúdanos, Padre, enséñanos a buscarte con todo nuestro corazón y a vivir de una manera agradable, correcta, delante de tu trono de gracia. Guárdanos, Señor, durante ese tiempo y ante la multiplicación de la maldad, mantén nuestro corazón caliente espiritualmente, buscando tu rostro y deseando ser obediente a ti. Padre, escucha nuestra oración por amor a tu nombre. Sé con nosotros y sella las decisiones tomadas en nuestro corazón. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén.